Si recordáis bien lo que tuvisteis presente, estuvimos intentando contestar una pregunta que Jesús hizo. Jesús hizo un montón de preguntas, por cierto. Sería muy interesante en nuestro estudio bíblico personal, sería muy interesante que pudiéramos cada uno de nosotros en casa ver las preguntas de Jesús y meditar sobre las preguntas de Jesús. Una de las preguntas que Jesús hizo a sus discípulos es: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Jesús hace la pregunta de manera general. Digamos que los discípulos que se relacionaban mucho con las personas también tenían sus familiares, tenían sus amigos, tenían su entorno. Más o menos los discípulos podían saber qué decían la gente acerca de Jesús. Y Jesús le pregunta a ellos: ¿qué dice la gente acerca de mí? Como vimos la semana pasada. Pero después se dirige a ellos. Después se dirige a los discípulos, a los que estaban allí, a los 12 que estaban allí con él, que estaban conviviendo con él. ¿Y ustedes quieren decir que soy yo? ¿Quién soy yo para vosotros? Y comenté que durante este mes de julio voy a intentar contestar a esa pregunta, porque creo que no hay mayor responsabilidad y mayor gozo para un predicador que predicar acerca de Cristo. Creo que ahí está el sumo del todo bien. Predicar acerca de Cristo, enseñar acerca de Cristo y embebernos de la persona, de la figura de Jesús. Y la semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo quién es Jesús. Y vimos que Jesús es el creador de todo, vimos que Jesús es el Cordero de Dios y vimos que Jesús es el Maestro. Esas fueron las tres cosas que vimos la semana pasada. Y hoy quiero continuar contestando a esa pregunta: ¿quién es Jesús? Y una de las cosas que encontramos en la Biblia es que Jesús es el único que calma la sed. No es que haya otras personas que calmen la sed. Jesús es el único que calma la sed. Venid conmigo a Juan, al capítulo 4, versículo 13 al 15. Juan, capítulo 4, versículo 13 al 15 dice: respondió Jesús a la mujer samaritana y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Me encanta. Porque fijaros que, hermano, que en este texto que todos conocemos, normalmente cuando hablamos del capítulo 4 de Juan, normalmente, y cuando hablamos de la mujer samaritana, el enfoque que normalmente hacemos es el enfoque de la adoración. Y nos paramos mucho tiempo hablando del tema de la adoración. Cuando la mujer samaritana le está diciendo, y Jesús habla de dónde se adora, si en Samaria o en Jerusalén, y se adora de todo corazón, y entablan ese coloquio, digamos, sobre la adoración. Y muchas veces nos paramos ahí, que tenemos que adorar, de hecho, en verdad, pero se nos olvida el resto del texto muchas veces. Y en ese texto maravilloso del capítulo 4 de Juan, en esa conversación que Jesús tiene con esta mujer, una de las cosas que salen del texto es cómo Jesús es capaz de decirle: yo te voy a dar agua, pero no te voy a dar agua de este pozo, no te voy a dar agua de que tienes que venir aquí y con un cubo coger el agua del pozo y llevártelo a tu localidad. No, yo te voy a dar otra agua completamente diferente. Te voy a dar otra agua diferente completamente que va a satisfacer tu sed. Normalmente, hermanos y hermanas, todos tenemos los médicos nos dicen que tenemos que tener como mínimo beber cada día entre 1,5 litros y 2 litros de agua, como mínimo, entre 1,5 litros y 2 litros de agua. Y eso tenemos que hacerlo cada día, tenemos que beber cada día. Hay personas que beben un vasito de agua y se acabó. Con el paso del tiempo tú te das cuenta realmente de la importancia de beber agua. Y tenemos que estar bebiendo ese agua 1,5 litros, 2 litros. Algunos van un poco más allá, Algunos incluso, hace poco leí un deportista, no voy a decir su nombre porque no me acuerdo, esa es la realidad, un deportista que decía que él bebía 3 litros de agua. 3 litros de agua diaria. Pero eso, digamos, ya es un poco ya... Los nutricionistas y los expertos nos dicen que entre 1,5 litros y 2 litros de agua es lo que hay que beber. Cada día. Así que tú tienes que beber, y yo tenemos que beber cada día agua, porque si no bebemos agua nos deshidratamos, y si no bebemos agua al final vamos a ir al barrio de los tranquilos. Así que tenemos que beber agua, pues mucha agua, pero cada día tenemos que estar bebiendo agua.
Jesús dice, si tú bebes de mi agua, no lo vas a hacer ya más. Si tú bebes de mi agua, nunca más vas a tener sed. Si tú bebes de mi agua, nunca más vas a tener que beber 1,5 litros, 2 litros de agua diaria, porque yo voy a calmar tu sed. Yo voy a calmar tu sed. La mayoría de los que estamos aquí sabemos lo que está hablando Jesús. La mayoría de los que estamos aquí hemos sido satisfechos con el agua bendita de Jesús en nuestras vidas. La mayoría de los que estamos aquí nos ha pasado lo que encontramos aquí con la mujer samaritana. No tendrá sed jamás, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Me encanta, hermano, porque no tendrá sed jamás. Durante muchos años, vosotros sabéis, la mayoría de los que estamos aquí, durante muchos años hemos ido a manantiales de vida en Antequera. Hemos ido los veranos, hemos ido muchas veces en Semana Santa, hemos escogido fin de semana, pero normalmente en verano, cuando hemos ido a manantiales de vida, campamentos de familia, de adolescentes, de jóvenes, de niños, el campamento, una de las primeras cosas que hemos hecho cuando hemos llegado a manantiales de vida, ¿qué ha sido? Beber agua. Yo no sé lo que tiene ese agua, pero a todo el mundo le encanta el agua de manantiales de vida. Cuando llegamos allí, normalmente llegamos allí a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, porque normalmente se comienza el sábado por la tarde-noche, y llegamos allí a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, todos con ganas de beber, y llegamos lo primero al manantial, y bebemos agua y decimos qué fresquita está. Y tú ves a la gente con su botellita, para después llevarse su botellita también a la habitación por la noche, beber agua mientras está en la habitación para dormir. Y cuando llega el sábado siguiente o el domingo para salir, es muy interesante que durante muchísimos años, supongo que lo seguirán haciendo, mucha gente cogía la botella, el agua, para llevársela de viaje en la vuelta, ¿no? Y durante la vuelta beber agua o tener alguna agua, una cantimplora, una botella, tenerla en su casa. Pero teníamos sed. Bebemos el agua del manantial de vida de allí, pero seguimos teniendo sed al día siguiente. Con Jesús no. Jesús dice, no tendrá sed jamás. Jamás. El que encuentra a Cristo como Salvador y Señor, el que tiene a Cristo como una fuente de agua viva en su interior, no tendrá sed jamás. Esto no lo puede entender la gente que no tiene a Cristo. Ni siquiera lo podrá entender los creyentes que son más o menos mundanos. Ni siquiera lo podrá entender los creyentes que tienen un pie aquí y un pie en el mundo. Es muy difícil que lo puedan entender. Pero realmente, porque viven de otra manera, viven una relación con Cristo muy alejada, muy apartada, y siguen bebiendo, porque no acaban de encontrar esa satisfacción espiritual en Cristo. Porque para ellos Cristo todavía no es el Señor de sus vidas. Pero cuando un creyente realmente entiende que Cristo es el Salvador y el Señor de su vida, nunca más tendrá sed, hermanos. Nunca más tendrá sed de ningún tipo de religión, de ningún tipo de cosa, de ningún tipo de cosa que pueda hacernos el hombre, la persona, de ninguna cosa que pueda venir de fuera para influir dentro. Nunca más tendrá sed. Es una promesa de Jesús, y yo creo las promesas de Jesús. El que va a Él nunca más tendrá sed en su vida. Si tú te vas al capítulo 7 de este mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38, dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vete a Ezequiel para ver el texto. Vete a Zacarías para ver el texto. De su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, estábamos antes muertos, estábamos sin vida, no teníamos absolutamente nada en nuestra vida, estábamos desesperados, estábamos condenados a la muerte. Y en el momento en que creemos en Cristo, en el momento en que realmente bebemos de ese agua, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, ríos que nos inundan, ríos de alegría, ríos de gozo, ríos de poder, ríos de bendiciones, esos ríos que solamente el Señor puede dar en nuestras vidas. Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba, venga a mí y beba. Esto es algo realmente hermosísimo. Y de tu interior, de su interior, de tu interior, correrán ríos de agua viva. Ven conmigo a Génesis, es un texto muy interesante. Génesis capítulo 36. Génesis capítulo 36, versículo 24. Génesis capítulo 36, versículo 24 dice: una de las cosas que tiene la Escritura, hermanos y hermanas, a veces te das cuenta cuando tú lees textos que tienen que ver, por ejemplo, con la genealogía, ¿no? Tal y tal hijo de tal, tal y tal hijo de tal, tal y tal hijo de tal. Y tú dices, me voy a llevar 2 capítulos leyendo la genealogía y tal. Y tú crees que a veces ese texto, esa genealogía es muy desértica, que no vas a encontrar nada. Pues te advierto una cosa, cuando tú lees las genealogías, tanto del Antiguo Testamento como, por ejemplo, la genealogía de Mateo y que encontramos en Lucas también, te vas a llevar mucha sorpresa, porque es verdad que dentro de todas esas familias que aparecen, es cierto que de vez en cuando aparece un destello, aparece una luz, aparece un diamante, aparece algo precioso de la palabra. En este capítulo 36 de Génesis, dentro de todas estas nombres, de toda esta genealogía, de todos los nombres propios que aparecen, de pronto dice el versículo 24, y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. No sabemos nada realmente de este hombre. Los hijos de Zibeón fueron Aja y Ana. Sabemos que este Ana era que descubrió manantiales, sabemos su nombre, el nombre del padre de Zibeón, sabemos que tenía 2 hijos, Disón y Aholibama. Ya está, ya no vuelve a aparecer más, nunca más vuelve a aparecer. Sin embargo, fijaros que dice, el autor bíblico dice, este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto. Me encanta, manantiales en el desierto. Tú vas, y fíjate que dice el texto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre, ni siquiera eran los suyos, y no estaba apacentando corderos, ni ovejas, ni cabras, estaba apacentando asnos, y estaba llevando los asnos por el desierto, haciendo el trabajo, cuidando el adeso de su papá, de su padre, llevando asnos. ¿Habrá un trabajo más así? Llevar asnos por el desierto. Y de pronto un día va con estos asnos, no sé cuántos tendría, no sé si los llamaba, si tenían un nombre, no sabemos la cantidad, pero sí sabemos que trabajaba apacentando los asnos de su padre. Y un día, yendo por el desierto, descubrió manantiales de agua del desierto. Me encanta, porque a veces, hermanos, en los sitios más inesperados encontramos el agua de vida. A veces encontramos a Jesús en los sitios que menos esperamos que pueda estar Jesús. Un día iba un hombre también con ovejas, que tampoco eran suyas, que era de su suegro, y un día este hombre llega un momento y ve una florecita que se está quemando y no se consume. Y el hombre se queda ahí mirando y diciendo, ¿qué le pasa a esta flor? No se consume, está ardiendo, esto no puede. Y se acerca, y el Señor le dice, Moisés, y a partir de ese momento la vida de Moisés cambia. Y iba por el desierto, encontrándose en un momento dado con algo que va a cambiar por completamente su vida, porque el Señor Dios estaba ahí. Este hombre está aquí, igual está llevando asnas por el desierto, cuidándolas de su padre, y de pronto descubrió manantiales en el desierto. Por cierto, hay un libro devocional que se llama Manantiales en el desierto, que yo os invito a que lo podáis leer. Es un libro que lleva muchos años, es un clásico, y nos ayuda en nuestra vida espiritual. Manantiales en el desierto llevando asnas. A lo mejor tú estás llevando asnas, a lo mejor tú estás en un sitio que estás completamente perdido, a lo mejor tú estás en un lugar donde tú crees que la presencia de Dios no se puede manifestar, a lo mejor tú estás ahí haciendo un trabajo que tú crees que no es lo correcto, yo limpiando suelos, yo haciendo esto, yo cuidando a una persona mayor, yo no puedo dormir por la noche, y te encuentras en situaciones que tú dices aquí, y de pronto Dios se te manifiesta.
De pronto Dios se te manifiesta. De pronto Dios se hace visible ante tu vida. De pronto, en un lugar, en un sitio, en una oración, en una predicación, en una lectura, en una conversación, en alguien que te llama, en una reflexión, en un paisaje, de pronto encuentras manantiales en el desierto. Encuentras manantiales, encuentras agua viva. Puedes estar en la cama de un hospital y de pronto Dios se te revela. Puedes estar trabajando durante 12 horas y de pronto Dios se te revela. Tienes un accidente de coche y en el coche Dios se te revela. Hay momentos y situaciones, hermanos y hermanas, en que parece que Dios solamente se va a revelar en la iglesia, que parece que Dios solamente se va a revelar a través de su palabra, que parece que solamente Dios se va a revelar en las cosas espirituales, pero Dios también se revela cuidando las asnas. Dios también se revela cuidando las cosas pequeñitas, en las cosas que parece que no son importantes. Dios se revela y encontramos agua de vida. En la desesperación mucha gente ha encontrado agua de vida. En la tristeza mucha gente ha encontrado agua de vida. En la soledad mucha gente ha encontrado agua de vida. En problemas entre el matrimonio han encontrado agua de vida que les ayuda a seguir adelante en ese matrimonio. Encontramos en los momentos, en las situaciones que menos esperamos, podemos encontrar ese agua, manantial de agua, manantial de agua. Y esto es algo tremendo porque Jesús, hermanos y hermanas, es el único que calma la sed. Le calmó la sed a la mujer samaritana, te calma la sed a ti y nos va a calmar la sed en el momento en que entremos a Cristo y cada día Él nos va a dar de su agua, cada día de su agua, cada día de su agua bendita. ¿Sabes cuál es la última invitación que encontramos en la Biblia? Ven conmigo a Apocalipsis, capítulo 22, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, la última invitación en la Biblia. Y el Espíritu y la esposa dice, ven. Fíjate, el Espíritu Santo y la Iglesia, los dos se juntan. El Espíritu Santo y la Iglesia se ponen ahí, delante del mundo, delante de las personas. Y el Espíritu Santo y la Iglesia dice a la gente, el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es una invitación divina. Es una invitación del Dios Trino. Es una invitación de los redimidos en Cristo, de la Iglesia. El que quiera que venga a mí. Que el que tenga sed, solamente hay algo que tenemos que hacer. Hay una condición sine qua non. Hay algo que es inevitable, tenemos que tener sed. Nadie puede ir al Trino de Dios si no tiene sed. Nadie puede ir a Cristo si no tiene sed. Nadie puede ir a tener un encuentro con Cristo si no tiene sed en su interior. Solamente los que tienen sed de Cristo, los que tienen sed realmente de Él, hambre de Él también, porque también es el pan de vida, solamente aquellos que tienen ese deseo pueden llegarse a Cristo. El que tiene sed, que venga. Y dice, y el que quiera, me encanta Jesús, me encanta el Trino de Dios, porque no te obliga, no va en contra de tu voluntad, no domina tu libertad, no te maneja como Él quiere. Él dice, el que quiera, yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida y respeto tu libertad. Nos ha dado autoconocimiento, sabemos que somos pecadores, la Biblia nos dice, y nos ha dado también libertad, la libertad. Libertad para tomar decisiones, libertad para acercarnos a Él y libertad para darle la espalda. Libertad nos ha dado Él y nos dice, el que quiera, tome del agua de la vida y págalo. No dice eso. Y el que quiera, tome del agua de la vida y que se lo quite a los demás. No, tampoco dice eso. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Tú ahora cuando salgamos de aquí, tú vas a una tienda y dices, una botella de agua, y lo pagas. Gratuitamente. El agua de la vida a nosotros es gratis, a Cristo no. Para Cristo fue un pago enorme, murió por nosotros, y de qué manera. Pero para nosotros como creyentes, para las personas en general, ese agua es gratuita. Esa es la última invitación que aparece en la Biblia. El Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la Iglesia. Ven. Y oye y diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Tiene sed? ¿Sabéis una de las cosas que me da también cuenta con el paso de los años? Que aceptamos a Cristo,
creemos en Cristo, nuestras vidas cambian por completo. Pero con el paso de los años, nos acostumbramos al agua. Y bebemos el agua. Antes tú cogías el agua de Cristo y bebías el agua de Cristo y decías, qué bueno el agua de Cristo. Mira, el Espíritu Santo está saltando sobre mí, tengo ríos de agua viva, tengo alegría y gozo, soy feliz en Cristo. Pero pasan los años y sigues bebiendo el agua de Cristo. Pero ya no es lo mismo. Ya ese agua no te colma, ya ese agua no te quita la sed. Nos hemos acostumbrado a vivir una religión, nos hemos acostumbrado a vivir una relación muy simple con Cristo. Ya no tenemos ese deseo de levantarnos, de buscarlo, de orar, de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de tener versículos de memoria, de hablar con la gente, de adorarlo. Ya no tenemos, porque nos hemos acostumbrado a una relación normal y corriente, como se puede acostumbrar el matrimonio con el paso de los años. Bebe del agua de la vida gratuitamente. Tú que eres creyente, tú que has nacido nuevo, tú que conoces a Cristo, tú que sabes de lo que estoy hablando, sigue bebiendo de ese agua. Sigue bebiendo de ese agua cada día de tu vida. Sigue bebiendo de ese agua con ganas, con deseos. No te acostumbres a esa relación con Cristo, sino que saborea, disfruta de esa relación con Cristo y ámalo continuamente. Porque Él te da el agua de la vida. Del día en que tú creíste hasta el día de hoy, te da el agua de la vida continuamente, gratis. Gratis. Por lo tanto, una de las cosas que encontramos en la Biblia respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesús? La respuesta que encontramos en la Biblia es: Jesús es el único que calma la sed, manantiales en el desierto. Es el único que calma la sed. La segunda cosa que te quiero decir en esta mañana con respecto a la respuesta a esa pregunta, ¿quién es Jesús? Es que Jesús es el que lo sabe todo. Jesús es el que lo sabe todo, al que no se le puede esconder absolutamente nada. Volvamos otra vez al capítulo 4 de Juan. Capítulo 4 de Juan, versículos 16 al 19. Juan capítulo 4, Pepe, ¿puedes poner un poquito más? Pepito, Pepe, ¿puedes levantar un poquito más? Gracias. Juan capítulo 4, versículo 16 al 19. Y mirad lo que dice. Jesús le dijo a la mujer samaritana: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho. No tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Es interesante, Jesús sigue con esa conversación con la mujer samaritana, y llega un momento en que le dice a la mujer samaritana exactamente cómo es su vida. Jesús sabe perfectamente qué es quién es esta mujer. Y le dice una cosa que solamente podía saberlo ella. Le dice una cosa que es imposible que Jesús supiera, porque es la primera vez que se encuentra con esta mujer. Y él le dice a la mujer: yo no tengo marido. Y Jesús le dice: bien, es verdad, es verdad. Tú no tienes marido. Le dice la respuesta: es verdad, tú no tienes marido. Pero mira lo que hace Jesús, va más allá. Y lo que Jesús le dice: has tenido 5. Has tenido 5. No sé si era una Matajari, no sé lo que esta mujer, no sé lo que pasaba con ella, pero había tenido 5 maridos. No sabemos nada de las historias matrimoniales que ella tenía, pero sabemos que tenía 5 maridos. Me encanta la Biblia. Me encanta la Biblia, porque en estos detalles te das cuenta que está escrita por el Espíritu Santo. ¿Qué necesidad tenía el autor de decir que eran 5 maridos? Sin embargo, lo dice. Tenía 5 maridos. Y Jesús va más allá. No solamente le dice: bien has dicho, es que has tenido 5. Sino que Jesús va más allá y le dice: y el que ahora tiene no es tu marido. Estás viviendo con una persona que no es tu marido. Estás conviviendo con una persona que no es tu marido. Yo lo sé. Y la mujer se queda ya sorprendida. La mujer sabe que ha estado con 5 maridos. La mujer sabe que él sabe que con el hombre que está ahora no está casado. Y la mujer dice: ¿tú eres profeta? Pues claro. Tú eres profeta. Sabe exactamente todo lo que hay en su vida. Igual que tú. Jesús sabe perfectamente lo que hay en tu vida, igual que tú.
sabe lo que hay en ti. Siempre, hermano. Esto es muy interesante, porque Jesús sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar. Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Jesús sabía que los discípulos lo iban a abandonar, todos, ¿eh? Jesús sabía que la iglesia de Éfeso iba a dejar su primer amor. Jesús sabía que la iglesia de la Odisea iba a ser tibia, etcétera, 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 etcétera. Jesús lo sabe todo. ¿Y sabes una cosa? Yo no sé para ti, pero para mí, yo me quedo perplejo, y lo único que tengo ganas es de tirarme al suelo y de adorarlo y decirle, Señor, gracias, porque sabiendo cómo soy, sabiendo el monstruo que yo tengo dentro, sabiendo mi inclinación al mal, sabiendo mi tendencia al pecado, sabiendo que quiero hacer mi santa voluntad, aún así el Señor me ama. Aún así el Señor me ama y el Señor me quiere. Aún sabiendo cómo soy, el Señor me dice, te sigo amando, Pedro. Te sigo queriendo, Pedro. A pesar de que soy un enemigo de Él, Él me ha reconciliado con la sangre preciosa de Cristo y me ha hecho entrar en el mundo, en el reino de la luz. Eso es algo tremendo, hermano. Jesús sabe cómo somos, sabe lo que hay en tu mente, sabe lo que hay en tu corazón. Sabes que ahora mismo estás pensando en mañana en el trabajo, lo que tiene que la tarea que tienes en el trabajo que el viernes no hiciste o el sábado. Sabes que estás pensando que ahora cuando termine el culto estás pensando, cuando termine el culto me voy enseguida porque hace una calor, aquí no me quedo a hablar con nadie. Sabes que estás pensando ahora, a ver cuando termina Pedro, que hoy hace mucha calor y me quiero ir por la piscina. Sabe que estás pensando, hoy juega Alcaraz, hoy tengo que ver el tenis por la tarde porque juega Alcaraz. ¿Ganará Alcaraz? ¿No ganará Alcaraz? Otros están pensando, es la selección española. A las 9 de la noche la selección española. El Señor sabe lo que estás pensando. El Señor sabe todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. El Señor sabe realmente lo que hay en nuestras vidas y aún así nos ama. Nos sigue amando. El Señor sabe lo que hay, no podemos engañarle, no podemos. Alguna vez, hermano, he contado, normalmente yo esto no lo cuento mucho, pero de vez en cuando lo cuento. Y habrá hermanos que aquí no lo habrán escuchado nunca y creo que puede ser de bendición para tu vida. Hace años, en un campamento de familia, donde yo era el predicador, pues vino una hermana, una señora que venía con su madre y con su hijo. El marido no venía, y estuvo la semana en el campamento. Y un día me dice, pastor, ¿podemos hablar? Y yo le dije, claro, podemos hablar. Nos fuimos a un sitio, por cierto, era en Manantiales de Vida, nos fuimos a un sitio y estábamos hablando. Entonces ella me comentó que era muy desgraciada en su matrimonio, que lo estaba pasando muy mal, que su marido no la trataba bien, no es que le pegara, pero que no la trataba bien, que estaba siendo muy desgraciada, que el marido nunca estaba con ella, que siempre estaba trabajando, que no le prestaba atención, a su hijo tampoco, un hijo, creo que tenía 3 o 4 años. Entonces me contó toda la película de lo mal que lo estaba pasando en su matrimonio y de cómo su esposo no cuidaba de ella. Y yo estaba escuchando, mi mujer estaba conmigo, pues yo le dije a mi mujer que viniera conmigo. Mi mujer estábamos allí y de pronto, como en una visión, yo algo no lo puedo explicar muy bien, como una visión, yo vi en su frente, pregúntale acerca del hombre con el que está saliendo. Pregúntale acerca, era como que Dios me estaba hablando, Dios me estaba diciendo, pregúntale acerca del hombre con el que estás. Yo estaba allí, a mí nunca me había pasado esto, jamás me había pasado esto, me habían pasado otro tipo de cosas, pero esto no. Era como unas letras en su frente. Pregúntale acerca del hombre con el que está saliendo. Y yo estaba allí, estaba escuchándolo, estaba viendo las letras, y yo estaba como aquella vez que estaba diciendo, Mene Tekel Uparsin, que estaba allí la mano con el rey de allí en Babilonia, pues yo estaba viendo esto y dice, Señor, yo estoy loco perdido. Pregúntale acerca del hombre con el que está saliendo. Y yo estaba orando, estaba escuchándole y estaba en mi interior, y dice, Señor, pero esto viene de ti, esto viene de mí. Yo, ¿cómo voy a decir a esta mujer esto? Si esta mujer me dice que no tiene un hombre, a mí me va a mandar, en fin. Pero la letra seguía ahí, la palabra seguía ahí, la frase seguía ahí. Pregúntale del hombre con el que está saliendo. Y yo, asustadito, lleno de miedo, sin saber muy bien qué hacer, me atreví. Y le dije, ¿y el hombre con el que usted está saliendo? Mi mujer se me quedó mirando así.
diciendo, pero Pedro, que se te ha ido la olla. Y el hombre con el que está saliendo, y la mujer se vino abajo. Se vino abajo y efectivamente estaba saliendo con un hombre. Estaba saliendo con un antiguo novio de la universidad o del instituto, no me acuerdo muy bien. Habían sido novios, la vida continuó, dejaron de ser novios, ella se casó, el otro se casó, y al cabo de los años sus matrimonios no iban bien. Un día se encontraron los dos en la calle o en alguna parte, se encontraron los dos, empezaron a hablar, nos vemos mañana para tomar un café, nos vemos el día siguiente para tomar otro café, y poco a poco empezaron a tener una relación. Y lo que estaba buscando esta mujer era que yo como pastor le dijera: deja a tu marido y júntate, o sea, deja a tu marido, ya está, eso es lo que estaba buscando, deja a tu marido porque esa situación es complicada, eso es lo que estaba buscando. Nunca más me ha vuelto a pasar. No te preocupes, que si vienes a contarme un problema, no creo que el Señor, nunca más, me ha pasado otro tipo de cosas que no voy a contar ahora, relacionado, pero con esa claridad, ¿no? Eso es lo que hace el Señor, hermanos. El Señor sabe lo que somos. El Señor sabe nuestras motivaciones. El Señor sabe nuestras historias. El Señor sabe lo que hay en nuestro interior. Nosotros podemos ocultarlo. Nosotros podemos darle vueltas. Y somos especialistas en darle vueltas y en darle excusas a nuestras propias vidas. Pero Jesús sabe lo que hay en nuestro interior. Y sabe lo que somos. Como lo pasó con la mujer samaritana. Como pasó con esta mujer que estoy contando. El Señor sabe lo que hay en nuestro interior. Y aún así fue a la cruz a morir por ti. Y aún así te sigue amando. Te sigue amando. Y aún así te sigue dando oportunidades cada día. Jesús es el único que calma la sed. Y Jesús es el único que lo sabe todo de tu vida. Y te tiende la mano. Pero Jesús no solamente es el único que calma la sed. Jesús no solamente es el que lo sabe todo de tu vida. Jesús también es, como he dicho antes, el pan de vida. El pan de vida. Mira lo que dice en el capítulo 6 de Juan, capítulo 6, versículo 32 al 37. Capítulo 6, versículo 32 al 37, y dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, porque todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, Jesús es el pan de vida. Jesús es el agua de vida. Pero una de las cosas que Él también nos dice es, y lo dice con qué claridad, en Juan se repite en varias ocasiones la expresión de cierto, se repite, de cierto. Cada vez que Jesús está diciendo de cierto, es algo importante, algo que merece la pena pararnos. Es como en la Biblia, con el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de los Salmos, aunque también aparecen algunos profetas, cuando aparece la palabra Shalá, cuando estamos cantando, cállate, vamos a meditar en lo que estamos cantando, vamos a meditar en lo que está diciendo. Pues aquí es como si Jesús dijera, de cierto, y tenemos que meditar, tenemos que pararnos, porque lo que va a decir Jesús es muy importante, es algo trascendente. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Estáis confundidos. Si pensáis que fue Moisés con su poder, si pensáis que fue Moisés que hizo una oración y durante 40 años estuvo bajando el maná del cielo, Moisés fue un intermediario, Moisés fue un instrumento, Moisés fue un siervo de Dios, que Dios estuvo ahí con él. Pero Moisés no fue el que mandó el pan, el maná. El que mandó el pan
es el Señor, es el Padre. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y encontramos lo mismo. Nos dice la Biblia que la gente comía en el maná, como una hojaldre con miel. 40 años comiendo lo mismo. Comiendo, yo creo que hacían a la plancha, lo hacían al vapor, lo hacían cocido, lo hacían de todas maneras. 40 años comiendo el maná. Y tenían todos los días que comer, igual que hay todos los días que beber. Y nos dice Jesús, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo. No hay otro, hermano, no hay otro. El verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Jesús hace esa analogía entre el pan, entre el maná y Él mismo. Y Él mismo. Y el verdadero pan, le dice a la gente que está allí, el verdadero pan soy yo. Soy yo. Igual que yo soy la verdad, igual que yo soy la vida, igual que yo soy la libertad. El verdadero pan, igual que yo soy el agua, el verdadero pan soy yo. Y ese pan que descendió del cielo da vida al mundo. Y es muy interesante, es muy interesante. Y la gente, los que estaban allí escuchando, le dicen, Señor, danos siempre ese pan. Señor, danos siempre ese pan. Danos siempre, queremos tu pan, queremos lo que tú haces, te queremos a ti, danos siempre ese pan. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Nadie es el pan de vida, ningún hombre es el pan de vida, ninguna idea es el pan de vida, ninguna filosofía es el pan de vida, ninguna religión es el pan de vida. El pan de vida es Cristo. Yo soy el pan de vida. Y fíjate lo que dice. Y el que a mí viene, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Igual que Él nos da el agua de la vida gratuitamente, igual que podemos encontrar agua en manantiales en el desierto, igual que la Biblia, la Iglesia y el Espíritu Santo nos invita ahí a Él, el autor del agua, que nos llene, de la misma forma que nunca vamos a tener sed. El mismo Jesús dice, el que en mí viene, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. He dicho muchas veces que yo creí en Cristo un día. Yo no tenía un proceso. Hay muchos creyentes que han tenido un proceso y Dios actúa siempre de manera, con cada persona de manera diferente. Hay gente, mi mujer se convirtió después de un proceso. Muchos de vosotros después de un proceso, de un tiempo. En mi caso no fue así. En mi caso fue escuchar el Evangelio un sábado y creer en Cristo ese sábado. Y mi vida cambió. No fue un proceso, fue la primera vez que escuché el Evangelio y mi vida cambió. Y yo recuerdo, lo he contado infinidad de veces, yo recuerdo cuando yo creí en Cristo aquel sábado, que yo le dije, con el hermano que estaba hablando, me dijo, ¿quieres que ore por ti? Y yo le dije, no, yo voy a hablar con Dios. Era la primera vez que yo iba a hablar con Dios. Yo sabía el Padre Nuestro, el Ave María y 3 cosas más, pero no sabía lo que era hablar con Dios, nunca había hablado con Dios. Y yo dije, Señor, me puse a llorar y le dije a Jesús que yo quería que entrase en mi vida, que lo aceptaba como Salvador y Señor de mi vida y que sabía que era pecador. Y empecé a llorar y a hablar con Él. Y yo sentí en mi vida como una carga, la carga que tenía en mis hombros, que era una carga como de pecado. Era una carga ahí muy grande. Y de pronto cuando yo hice esa oración, cuando yo le dije que entrase en mi vida, que yo era pecador, esa carga desapareció. Esa carga desapareció. Nunca más he vuelto a tener esa carga del pecado. He tenido pecado y sigo teniendo pecado y he tenido otras cargas. Pero la carga de la desesperación, la carga de estar apartado de Dios, la carga del pecado que me aparta de las bendiciones del Señor, la carga de ese pecado que me va a mandar al infierno, nunca más la he tenido. Porque Jesús me la quitó. Jesús me lo quitó. Nunca más he tenido ese hambre, esa sed. He tenido el hambre de conocerlo continuamente. Toda mi vida he tenido hambre de Dios. Toda mi vida he tenido sed de Dios, pero no esa sed de que me conduce a la salvación, que la tuve aquel día, sino la sed que me lleva a conocerlo, a amarlo, a desearlo, a anhelarlo cada día más, a vivir por Él y para Él, a estar enamorado de Él cada día,
a cada día conocerlo más y mejor, como decía el apóstol Pablo. Eso sí, ese hambre tenemos que tenerlo, hermano. Ten hambre de Dios, ten hambre de Dios, ten hambre de Él cada día. No te acomodes a lo que tiene, ten hambre de Él. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Esto es una promesa suya. Jamás he tenido hambre. Esto parece una contradicción. Nunca más he tenido hambre y todos los días tengo hambre. Esto parece una contradicción. Pero el hambre de acercarme a Él, de conocerlo a Él, fue saciado aquel día en que encontré a Cristo. Esa carga desapareció. Pero después tenemos el hambre de conocerlo, el hambre cada día más, el hambre de desearlo, el hambre de estar a su lado y decir: Señor, te amo y te quiero, ayúdame a adorarte, ayúdame a servirte, ayúdame a que mi vida entera sea un incienso delante tuya. Ayúdame, Señor, a perseverar, a continuar sirviéndote y amándote cada día, Señor. El hambre, como el ciervo va por las aguas y busca el agua y bebe el ciervo, nosotros tenemos que beber el agua de la vida y comer del pan de la vida. Cada día, y disfrutar de esa vida con el Señor. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Ven a Él, ve a Él, ve a Él, ve a Él. Y fíjate lo que dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, el que a mí viene, no le echaré nunca. El que a mí viene no lo echaré de mi presencia. ¿Sabéis una cosa, hermano? Tú vienes a mí, y yo sé que la semana anterior o estos días has estado hablando mal de mí, me has estado criticando, me has puesto a parir, y tú vienes a mí y me dices: un abrazo, Pedro, y yo te mando al último árbol del pueblo, al quinto pino. Te digo: anda, vente al quinto pino. Ahora me vas a dar un abrazo y me vas a besar cuando yo sé que tú has estado hablándome y has estado criticándome y estás hablando mal de mi familia. Anda, por favor. Ese soy yo. Si yo soy tu historia y yo soy tu pasado, normalmente si tú vienes a mí te voy a decir: yo no quiero saber nada contigo. Si has sido un delincuente, un ladrón, un asesino, yo te voy a decir: yo no quiero saber nada contigo. Ese soy yo. Pero el que va a Jesús, menos mal que vamos a Jesús, no vamos a ningún hombre. El que va a Jesús, se acerca a Jesús, y Jesús, sabiendo lo que somos, sabiendo lo que pensamos acerca de Él, sabiendo nuestra historia y nuestro pasado, sabiendo lo malo que somos, a lo mejor lo hemos injuriado, lo hemos blasfemado, hemos tratado más a la familia, aún así el Señor dice: el que viene a mí no lo echo fuera nunca. Jesús no te echa fuera, no te expulsa. Tú vas a Él y tenemos la promesa de que Él nos acercamos a Él y Él dice: entra conmigo. Voy a estar contigo, voy a estar siempre contigo. Y no te expulsa, no te echa. Eso solamente lo hace Él. Yo no conozco a nadie como Él. Eso solamente lo hace una persona como Jesús, que sabiendo cómo somos, nos dice: yo te voy a dar el pan de la vida. Ven a mí y no te voy a echar. No te voy a echar. Al revés, te voy a sustentar, te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a amar. Nos falta el amor, hermanos. Nos falta amor. Nos falta mucho amor en nuestras vidas. Y Jesús dice: quiero que tú sepas que te amo. Quiero que tú sepas que te amo. Profundamente. Tanto te amo que fui a la cruz por ti. De tal manera que cuando tú vienes a mí, yo no te voy a dejar fuera. Te amo tanto que no te voy a dejar fuera. Nosotros sí dejamos a los que no están de acuerdo conmigo, a los que tienen otra opinión, a aquellos que están desviados, a aquellos que... Eso lo hacemos nosotros. El Señor no. El Señor no. El que a mí viene no le echo fuera. Nunca. Nunca. Hermanos,
tenemos a este Jesús nuestro. Tenemos a este Jesús maravilloso. A este Jesús que sabe lo que somos. A este Jesús que es el agua de la vida. A este Jesús que es el pan de vida. ¿Qué vamos a hacer con este Jesús? Porque deberíamos tener tanta hambre, tanta sed, que deberíamos de estar comiendo todos los días de Él y bebiendo todos los días de Él, disfrutando de Él cada momento de nuestra vida. Amén. Amén.